y que podamos tener esa conexión genuina con tu Espíritu Santo para poder entender lo que tienes preparado para este momento, Señor. Echamos a un lado todo tropiezo, toda mentira, todo engaño, toda flojera, toda apatía, la quitamos de nuestro camino para que pueda ser solamente tu palabra la que permanezca en medio de nosotros y en nuestros corazones. Amén. Amén. Pueden sentarse. Saque su Biblia allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Siéntese, lo que toman apuntes. Si quieren, tienen un cuaderno ahí, lo pueden sacar también. Vamos al libro de Lucas, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6. No nos caería mal aquí como una... Lucas, capítulo número 6. Cuando estén allí me dicen amén. Amén. ¿Qué tienen allí como subtítulo? Lucas, capítulo 6. Subtítulo: Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Amén. Bueno, vamos a leer todos juntos aquí para que podamos recibir del Señor. Amén. Aconteció en un día de reposo. Escúchese bien. ¿En qué día pasó esto? Que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y... Ok. Escuchen bien esto que es importante. Restregándolas con las manos. Ya les voy a explicar ahorita qué significa eso. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día. Ok, presten atención aquí. Aquí hay muchas cosas que explicar y se las voy a explicar una por una para que puedan entender qué es lo que acabamos de leer. Porque si se los leo así, quizás no lo entienden algunos, ¿no? Miren esto. Primero, ¿qué es el día de reposo? El día de reposo, en la Biblia, se suele llamar el Sabbat, ¿sí? Dicen el Shabbat, pero es Sabbat. Sabbat viene de la palabra sábado, ¿sí? Pastor, pero es que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día fue que Dios reposó, y para nosotros el día comienza el día lunes, y si yo cuento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, entonces el día de reposo sería el domingo. No, porque los días de la semana comienzan a partir del domingo. Lo que pasa es que nosotros aquí en Venezuela y donde nosotros vivimos, en esta zona del mundo, se empieza desde el lunes, pero el primer día de la semana legalmente y fuera de aquí es el día domingo. Si usted tiene algún familiar en los Estados Unidos, pregúntele: hijo, allá, ¿cuál es el primer día de la semana? Te van a decir el domingo. ¿Ok? Ahora les aclaro. ¿Por qué se le dice Sabbat? Porque es el día sábado y es el día de reposo. Ok. Hago una pregunta aquí entonces. Vamos a ver si podemos entender. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 7 días. No, en 6. Y el número 7 fue donde reposó. ¿Okay? Vuelvo y pregunto otra vez, no se preocupen que se equivoquen, es normal. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? 6. En 6. ¿Y en qué día reposó? En el 7. Y ese día es el día sábado o el Sabbat. ¿Ok? Por eso lo llaman el Sabbat o el Shabbat, como le quiera decir, pero es Sabbat. Ok. Ellos estaban recogiendo espigas el día sábado, el último día de la semana. Y usted me dirá: ¿pero qué tiene que ver eso, pastor? Hay una ley, en la ley de Moisés, que decía que en el Sabbat o en el día de reposo no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada. Era un día para reposar, porque en ese día Dios no hizo nada, sino que simplemente reposó. ¿Amén? Ok. Primero, vamos a aplicar lo segundo. Ya entendieron el sábado, ¿no? El Sabbat. Ok. Vamos con lo siguiente. Dice, ok. En el primer versículo dice que pasando Jesús por los sembrados, ¿saben lo que son sembrados, no? Donde hay cosas sembradas, es sencillo, ¿no? Dice acá, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Ok, presten atención aquí. Estas espigas que ellos estaban agarrando, no las habían sembrado ellos, las habían sembrado otras personas. Pero necesito que presten atención aquí, porque muchas personas piensan que ellos estaban robando. Ellos no estaban robando.
Y se los planteo así. Imagínense que yo tengo una tierra, ¿no? Que toda esta tierra es mía. Y yo aquí sembré mango parejo. Sembré aquí mango y tengo bastantes matas de mango. En la ley de Moisés decía que si una persona pasaba por mi sembradío de mango y tenía hambre, él podía agarrar mango y comer. No había ningún problema. Y yo no podía molestarme por eso. Porque la ley me obligaba a mí a que si yo tenía un sembradío y una persona tenía hambre y pasaba, podía tomar y comer solamente para él, no para llevar, sino tomar y comérselo en ese momento. Por eso los discípulos estaban agarrando espigas, porque tenían hambre. ¿Y estaban robando? No, porque la ley lo permitía. Amén. ¿Cómo agarraban las espigas? ¿Qué les hacían a las espigas? Les hacían así. Aquí aparece una enseñanza muy importante, la enseñanza del trigo y la cizaña, ¿sí? El trigo y la cizaña son igualitos por fuera, pero hay una gran diferencia. Cuando usted los agarra, usted los restriega en las manos, el trigo te da algo y la cizaña no da absolutamente nada. Aunque se parecen por fuera, no tiene fruto uno, el otro sí tiene fruto. Los discípulos tomaban estas espigas, las restregaban y podían comer de lo que había allí, porque había un fruto, había un resultado. Ok, excelente, entendimos lo de las espigas. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, en el versículo 2, aquí aparecen unos personajes, dice, y algunos de los, ¿quiénes aparecieron aquí? Los fariseos son una secta judía. Una secta era que eran un grupo de personas que seguían siendo judíos, pero no se la pasaban con los otros judíos, ¿sí? Pastor, ¿qué es una secta? Explíquemelo, pastor. En el cristianismo, tristemente, actualmente, en la época 2025, hay sectas cristianas. ¿Qué es una secta cristiana? Una secta es que yo soy cristiano y tú eres cristiano, pero yo no me la paso contigo y yo no pienso igual que tú y no nos la llevamos, ¿sí? Tú eres un tipo de cristiano diferente al que soy yo. Y eso no está bien. Porque en la Biblia no dice en ningún lado que hay varios tipos de cristianos. La Biblia dice que hay un solo tipo de hijo de Dios. Y es el que se parece a Jesucristo. Es el que predica como Jesús, el que vive como Jesús, el que refleja a Dios en su vida, en su cara, en sus acciones. Amén. Ok, estos fariseos, ellos eran judíos, pero ellos decían, nosotros somos judíos fariseos. Como a veces nosotros decimos, yo soy cristiano tal, o cristiano tal cosa, o cristiano aquello. Pero la Biblia nunca habla de eso. Dice que solamente hay un tipo de cristiano. ¿Qué significa esto? Que si yo me encuentro a un cristiano allá en China, ese cristiano, si es cristiano de verdad, es mi hermano. Somos parte del mismo cuerpo y compartimos el mismo evangelio, porque el evangelio es uno solo, no puede cambiar. Ok, ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos tenían un problema, y se lo voy a hablar en venezolano fácil. Ellos eran sobrados. Ellos se la creían que se la sabían todo y que ellos eran perfectos, ¿sí? Ellos se sabían la Biblia de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ellos se vestían bonitos, se vestían elegantes y les gustaba llamar la atención. Y no se la pasaban con la chusma, ¿ok? Y Jesús y sus discípulos, para ellos, eran la chusma. ¿Por qué eran la chusma? Porque los discípulos no eran gente adinerada, eran pescadores. Y aparte eran la chusma porque tenían que comer de lo que la ley permitía que comiesen cuando no tenían que comer. Más ellos comían de lo que ellos tenían porque tenían plata. No sé si me están entendiendo lo que les digo. Y Jesús era hijo de un carpintero, una labor que no era una labor que daba mucho dinero, pero era algo honrado, ¿sí? Ellos no, ellos tenían ropas lujosas y se daban gustos y deleites. Más Jesús era un hombre humilde y sencillo, igual que sus discípulos. Recuerda que los discípulos, entre esos estaba Pedro, era simplemente un pescador, ¿sí? Ok, sigamos leyendo. Ya sabemos quiénes son los fariseos. Veamos acá, me disculpan que se me enrede la Biblia aquí. Y dice aquí, miren lo que decían los fariseos. ¿Por qué hacéis, escuchen bien, o por qué hacen lo que no es ilícito, o sea, lo que no es permitido hacer en los días de reposo? ¿Qué le dijo los fariseos, o qué le dijeron los fariseos a Jesús? Le dijeron a Jesús y a sus discípulos, ¿por qué ustedes están haciendo algo que no está permitido? ¿Sí? Recuerden que en el día de reposo no se podía trabajar ni se podía hacer absolutamente nada. Pero los discípulos tenían hambre, ¿sí? De hecho, hay otra parte de la Biblia donde él les explica. O sea que si en el día de reposo tu mamá se va a morir, tú no la vas a atender porque es día de reposo. ¿Ah? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no? Entonces, miren lo que le va a decir Jesús. Les dice en la letrita roja. Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban,
como entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban, a los que estaban. No les voy a explicar mucho esto porque esto es muy extenso. ¿Saben lo que es el tabernáculo? El tabernáculo era la carpa que se hizo en el desierto, una tienda con telas lujosas de madera que tenía utensilios de oro y el arca del pacto adentro, lugar santo, santísimo, los atrios, o el templo. Vamos a hablar del templo, ¿sí? Que construyó el rey. Este templo tenía en el lugar santo una mesa de la proposición, donde se colocaban 12 panes, ¿sí? Cada pan representaba una tribu de Israel, ¿sí? Y cada pan representaba que Dios traía la provisión a cada tribu de Israel. Dios no escatimaba para nadie. Dios a todos les daba el pan de cada día. Pero ese pan no lo podía comer nadie, solamente el sacerdote, los descendientes de Aarón. Pero David, cuando entró allí, que le estaba sirviendo a Dios, que estaba con otras personas, David tomó esos panes y se los comió y le dio de comer a las otras personas. ¿Qué pasó aquí? Muchos dirán, pero la ley dice que ellos no podían tocar eso. Pero es que ellos no iban en contra de la voluntad de Dios. No sé si me están entendiendo. Y te voy a explicar esto con ejemplos sencillos. Escucha. Si yo me voy por una rumba, a rumbear y a bailar y a sandunguear, y yo cargo en la tarjeta los reales del sueldo que me pagaron del trabajo, y yo me los gasto en cerveza, en mujeres, en droga, en cosas, en vicio, y llego a mi casa y me gasté los reales, y mi esposa me pregunta, mira, los niños tienen hambre, ¿con qué cara le respondo yo? Y si le digo la verdad se va a molestar. Y si le digo mentira, pues se va a molestar Dios conmigo. Porque lo que yo hice no tiene ninguna justificación, ¿verdad que no? Ahora imagínense que yo vengo del trabajo y tengo unos reales aquí. Y me encuentro a mi mamá que se está muriendo. Y yo voy y compro unos medicamentos, pago la broma y la llevo y mi mamá no se murió. Y llego a la casa y mi esposa me pregunta, mira, los niños tienen hambre. Y yo le digo, ¿sabes que mi mamá se estaba muriendo y tuve que comprar los medicamentos? ¿Tiene por qué molestarse? Yo voy a dejar que ella muera. Yo no voy a atender de ayudar a un necesitado que necesita de mi ayuda y que yo lo puedo ayudar. No lo puedo dejar. Yo debo ayudar. Así yo me quedé sin comer, nos quedemos sin comer. Él necesita más el dinero que lo necesitamos nosotros. Y en ese buen gesto Dios me va a bendecir. No sé si me están entendiendo lo que les explico. Entonces eso es lo que Jesús les trata de explicar a ellos. O sea, ellos eran ignorantes. Porque ellos decían, esto no se puede hacer y punto. Porque la Biblia enseña que aquel que puede hacer algo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. ¿Sí? Porque ¿de qué me sirve a mí tener para ayudar a las personas y decirle, no, no te puedo ayudar, pudiéndolo ayudar? Eso es ser un buen hijo de Dios. ¿Verdad que no? Ok, vamos al último punto, que fue lo que quiso decir la palabra. Ya vamos finalizando. Pienso que ustedes van entendiendo perfectamente. Versículo número 5, perdón. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día. Ok, en su Biblia aparece Señor con S mayúscula. ¿A todos le aparece con S mayúscula? ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? Esa S mayúscula está puesta ahí a propósito para que tenga un significado. Igual cuando usted lee la palabra Dios en la Biblia, hay una que aparece con D minúscula y una que aparece con D mayúscula, ¿sí? No es que a juro se escriba con D mayúscula, es que el que tradujo la Biblia la puso así para que tú puedas diferenciar cuando se habla de Dios y cuando se habla de otros que son demonios o el de abajo. ¿Me están entendiendo? Cuando aquí aparece Señor con S mayúscula es porque se está hablando del Señor. Y con S minúscula es cualquier señor, ¿sí? Un señor dueño de una finca, un señor que va pasando por la calle, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Ok, presten atención aquí que esto es lo que vamos a finalizar. Hijo del Hombre. En la Biblia, Hijo del Hombre, ¿qué significa? Significa una persona que nació de una mujer o que es un ser humano. Todos nosotros aquí somos hijos de hombre porque nacimos de una mujer. ¿Estamos claros con eso? Ok. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, Él está diciendo que Él es un ser humano, pero que aunque es un hombre, nacido de una mujer, es Señor con ese mayúsculo. ¿Qué significa esto? Que no es cualquier Señor, es Señor Dios. Y cuando dice que es Señor aún del día de reposo, es que las labores de Dios nunca se detienen. ¿Están escuchando lo que les estoy explicando aquí, no?
Presten atención de nuevo. ¿Usted cree que cuando usted va, póngase que usted va en su carro y de repente usted quiere hablar con Dios, Señor Padre, usted va en el autobús y le dice, Señor Padre, quiero hablar contigo, y Dios te va a decir, ya va, que estoy descansando. Dios te va a decir, estoy descansando, ahorita no puedo. O cuando va a pasar un milagro y de repente la persona, ya va, que Dios está ocupado, ahorita no te puede hacer milagro. Dijo que en 15 minutos volvamos a orar, que ahí te hace el milagro. ¿Será que Dios nos responde de esa manera? No. La obra de Dios se detiene. No. Dios se queda dormido, se cansa. No. Entonces, cuando Él dice, yo soy Señor del día de reposo, ¿qué significa esto? Que yo siempre estoy haciendo mi labor y nunca me detengo. Entonces, aquí aparece algo que para la gente es una contradicción. Pero ¿cómo así? Si Dios creó todo en 6 días y en el 7 reposó. Presten atención. Él creó todo y lo dejó listo. Y en el día número 7, aunque Él no estaba creando cosas nuevas, Él estaba obrando. Porque el sol estaba funcionando. ¿Y quién lo mantiene funcionando? El aire seguía moviéndose, las nubes se movían. ¿Y quién las mantenía moviéndose? O sea, aunque no creó nada, en el día 7 reposó, pero mantenía el universo, la creación, el espacio, los mares, las montañas, los cielos, todo funcionando, porque Él nunca deja de obrar. Él siempre está obrando, Él siempre está al lado de ti, Él siempre está pendiente de todo lo que está ocurriendo. Y aquí voy con la enseñanza, y me da mucha chance que necesito quitar esto para que me... Esta es la habilidad que tenemos de poner la música y pararla cuando uno quiera, ¿no? Escuchen esto. Voy con las preguntas y presten atención aquí. Atento. Atento, 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 atento aquí. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Ok. ¿Por qué fue la luz? ¿Por qué se creó la luz? ¿Quién creó la luz? Dios. Ok. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de quién? ¿De Dios? Okay. Cuando Dios creó a los animales, a los perros, a los gatos, a los monos, a los chivos, a las ovejas, a las ballenas, los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el único ser creado por Dios que fue creado a imagen y semejanza de Dios? El hombre, o sea, ustedes y yo. Okay. Y aquí pasa algo. Aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esa imagen se corrompió. ¿Por qué digo que se corrompió? Porque aunque fuimos creados de esa imagen, cuando nosotros nos portamos mal, ya no nos parecemos a Dios, nos parecemos a Satanás, ¿sí? Eso lo dijo Jesús. Ustedes son unos hijos de Satanás. ¿Por qué les decía así? Porque ustedes no hacen lo que hace mi Padre que está en los cielos. Ustedes hacen lo que hace su padre Satanás, que es el padre de mentira. Nosotros nos podemos parecer a Dios o nos podemos parecer a Satanás. No hay puntos intermedios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Imagínense que usted tiene su esposo y su esposa parió y el hijo se le parece al vecino. ¿Eso es normal? No. ¿Qué señal da? Eso da una señal de que algo raro pasó, ¿verdad? Comieron el mango. ¿Verdad? Y usted ve al muchacho y tiene el mismo lunar del vecino y tiene la misma y el mismo color. Yo soy Catira y vos sos Catira y negro y el vecino es negro. No, esto no es normal. Entonces, usted no puede decir que usted es hijo de Dios cuando usted se parece al vecino, ¿verdad que no? Usted es hijo de Dios cuando usted se parece a Dios. Entonces, presten atención en esto que está aquí. Cuando Él nos dice esto, es que su obra nunca se detiene. Eso significa que si tú eres hijo de Dios, en tus momentos buenos, en tus momentos malos, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la pobreza, en la escasez, en todo momento Él está obrando en tu vida. Él no se detiene, Él no se apaga, Él no se queda dormido, Él no se le olvida nada. Nada de eso puede pasar para Dios porque Dios siempre está obrando. ¿Estamos escuchando esto? Okay. ¿Por qué les digo esto? Presten atención. Cuando los discípulos pasan por allí siguiendo a Jesús, ¿ustedes creen que es casualidad que las espigas estaban ahí? No era casualidad, Jesús los pasó allí porque las espigas estaban allí, porque Dios permitió que crecieran allí para que ellos las pudieran tomar y pudiesen comer. O sea que si ustedes comieron hoy, es porque eso que usted comió, Dios se lo ha entregado, no es una casualidad. ¿Estamos entendiendo? Y lo que comiste ayer, también te lo dio el Señor. Y todos los días de tu vida, desde el día que naciste y le tomaste del pecho de tu mamá que tomabas leche, eso lo permitió Dios. Entonces, vamos a analizar aquí. ¿Por qué no somos un poquito más agradecidos? ¿Por qué vemos a una persona que está siendo bendecida por Dios como los fariseos y decimos, ajá, pero ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué la gente tiene que ser envidiosa y egoísta? Si Dios bendice como Él desea. ¿Por qué tenemos que cuestionar lo que Dios ha hecho en la vida de otra persona? Y están escuchando lo que les estoy diciendo, ¿no? Amén. Un verdadero hijo de Dios, cuando su hermano, que es hermano, hijo de padre de Dios, es bendecido, ¿qué reacción tiene al ver que su hermano está en bendición? ¿Te alegra? Yo me alegro.
Gloria a Dios Padre, porque Aarón recibió una bendición de Dios. Dios le habló a Aarón, Dios le entregó un ministerio, Dios lo capacitó, le dio muchas cosas a Aarón. Yo me alegro por Aarón, ¿verdad que sí? Pero si yo veo que a Aarón le está yendo bien en la obra del Señor y yo empiezo a hablar de Aarón, a destruirlo, que por qué, que no sé qué más, yo te guardo Aarón, es un niño precioso. ¿Qué estoy viendo reflejado usted en mí? Envidia, odio. Envidia, celo, odio. ¿Yo amo a Aarón? No. ¿Y si yo no amo a Aarón, yo amo a Dios? No. Entonces yo puedo decir que soy hijo de Dios cuando yo hago como un fariseo que veo que ellos, gracias a Dios, están comiendo espigas. Gracias a Dios, Dios le está dando la provisión y yo los critico y los señalo. ¿Verdad que no? No. Por eso Jesús les dijo, ¿no saben lo que hizo David? Dios le dio la provisión de donde sea. Dios saca la provisión y te la da. De las cosas que parecen más imposibles, ahí está Dios proveyendo, porque Dios nunca se ha olvidado de ti. Y ahora voy a regañar. Cuando usted llega a su casa y lo que tiene es un plato de caraota, y me voy a sentar aquí con ustedes, y usted se sienta en la mesa y lo que tiene es un plato de caraota, usted no puede quejarse, usted tiene que darle gracias a Dios. Amén. Porque tú sabes lo que costó para llegar a esa caraota a tu mesa. Amén. Eso tuvo que haberlo sembrado a alguien. Eso tuvo que haberle caído agua. Eso tuvo que haberlo cuidado. Tuvieron que haberlo transportado. Tuvieron que haberlo procesado. Tuvieron que haberlo empaquetado. Tuvieron que alguien para que llegara a tu mesa y tú pudieras comer caraotas. ¿Por qué nos quejamos por eso? ¿Será que eso es de Dios, quejarse? No. En vez de decir gracias Padre porque hoy me has proveído. Miren, hermano, me imagino que ustedes aquí algunos han comido los frijolitos que venían antes en la bolsa. Los chinos. Eso comió bastante, ¿verdad? Yo una vez hice hasta una chicha. Yo los agarré, los cociné, los licué y les eché leche. Y me hice una chicha con eso. Nosotros comíamos hasta sardinas. Mi mamá las licuaba de todo tipo, de todas formas, de todos colores. Y comíamos sardinas de todas maneras. Y uno no puede quejarse porque estamos siendo proveídos por Dios. Ahora voy con el último mensaje. Si en lo poco me refiero, en lo mucho Te pondré. Si nosotros aprendemos a valorar eso, que quizás parece poco, pero que no lo es, porque es bastante, hay muchos comiendo la basura y usted no está comiendo la basura. Entonces, si aprendemos a valorar eso y decir, gracias Señor por este plato que me has regalado hoy, ¿usted cree que Dios no le puede dar más que eso? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, y reflexione. No es porque tú trabajas, no es porque tú tengas real, no es porque te manden dinero, no. Porque los pajaritos, todos los animales del bosque comen. Todos los días. ¿Y esos animales trabajan y se gradúan de la universidad? No. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La provisión de Dios viene de Dios. Y a la provisión se le dice amén, gracias. Y si de corazón se recibe, te aseguro que el Señor se va a alegrar de ti y esa provisión va a ser bendecida. Amén. Es mejor comer en una mesa puro frijolito chino, pero estar feliz con tu familia y lleno de amor, que tener un buen banquete, una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, pero que en tu casa se estén matando y nadie se hable el uno con el otro. ¿Qué prefiere usted? Dame mi frijolito. Yo prefiero mi frijolito. Y le voy a contar un testimonio para despedir. Yo, antes de ser cristiano, a mí no me gustaban ciertas zonas de Valencia. Cuando el Señor me transformó y yo llegué, a mí por lo menos esta zona de Alicia a mí me encanta. Hay gente que me dice, no, que Alicia es feo, que no sé qué más, que Alicia... Y yo veo que Alicia para mí es precioso. No sé cómo lo verán ustedes, ¿no? A mí Alicia me encanta. ¿Por qué me encanta? Por las personas. Por las personas. Yo he estado en lugares donde hay gente de dinero. La gente ni se habla. La gente ni se conoce. La gente llega en su carro, entra para su casa y sale en su carro y se va. Y usted no conoce a los vecinos, usted no conoce a nadie. Nadie habla con usted. Un día yo fui a visitar a un lugar allá en Prevo, en un edificio, en un apartamento. Y yo dije, voy a salir un rato para decir evangelizo. Y cuando voy entrando, hay una muchacha en un carro. Y ella me ve que yo entro, yo cargaba un suéter negro y esa mujer se puso asustada. Ella pensó que yo era un delincuente. Porque es que nunca ven a nadie allá afuera caminando. Nadie en la calle. Y entonces empezó a llamar a seguridad, que la policía, que me van a robar, que no sé qué más. Y yo no sabía nada, yo simplemente estaba caminando por ahí tranquilamente. ¿Pero por qué pensó que yo era un delincuente? Porque no es normal ver gente en la calle. Y menos caminando porque todos andan en carro, yo andaba a pie, ¿verdad? Luego me regañaron y me dijeron que ¿por qué tú andas caminando por ahí? Pero si yo solo estoy caminando. Así como camino allá, así como yo siempre camino, yo no tengo carro. ¿Qué entendí allí? Que ellos no saben lo que es confraternizar, así sentarnos aquí, pasado ante el vecino, hoy comemos un café o un pan, hoy no hay, mañana sí hay. Cada quien vive en su cápsula, están encerrados en su propio mundo. Y yo pienso que Dios me sacó de todo eso para poder conocer gente preciosa, como ustedes, y poderles hablar de Cristo, y que podamos alcanzar toda la misericordia de Dios, porque el dinero nos da la felicidad. Amén. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yo voy a pasar por aquí a nuestra hermana
Emma Méndez, pase por aquí, la hermana Emma Méndez, ella está ahorita en un proceso de aprendizaje, ella va a hacer la oración. Yo la está ayudando para perder esa pena que tiene. Vamos por aquí, la hermana Emma Méndez va a hacer la oración de despedida. Señor, te damos gracias por el servicio, por este día, por los hermanos, por tu bendición, por tu palabra, por tu ayuda, por tu amor. Llévanos en bendición y guárdanos y nos bendícenos. Amén y amén. Amén. Bueno, cada viernes vamos a tener un especial. Seguramente pasamos a un niño, uno de ustedes ya pasó nuestra princesa aquí, la otra princesa. Posiblemente los próximos niños que vengan el otro viernes, nosotros los pasamos a ustedes a la oración. Así que se vienen preparados, ¿oyeron? Amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, vayan en bendición y que el Señor me los guarde.